Es interesante cómo el ser humano tiene sed de poder, de títulos. Yo he tenido mi experiencia ministerial, yo soy pastor ya por 29 años. Y en estos 29 años he visto cómo para algunos tener un título es más importante que tener una misión. Yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy director, yo soy departamental, yo soy presidente. Todo eso es pasajero. Lo que nos mantiene es nuestra misión. Pero eso no es solamente con los pastores. Eso también es con los hermanos y hermanas en la iglesia. ¿Cuántos no dejaron de ser miembros de una iglesia porque no los eligieron ancianos? Primer anciano. Yo he escuchado en iglesias donde he visitado gente mirándome a mí o mirando a otras personas y diciendo, aquí quien manda soy yo, porque el anciano soy yo. Esa sed de poder, ¿no? Claramente Pablo no tenía eso. Él no tenía. Su autoridad de Pablo venía del llamado que Dios le había hecho. Todos nosotros fuimos llamados por Dios para algo. Todos nosotros. No todos fuimos llamados para sermos pastores. Muchos jóvenes me buscan y me dicen, pastor, yo quisiera ser pastor porque yo quisiera servir a Dios. Y creo que es una idea muy noble. Pero yo no necesito ser pastor para servir a Dios. Yo no necesito ser, parte del cuerpo ministerial para servir a Dios. Aquí en casa mismo yo le puedo dar el ejemplo de mi esposa, de mi mamá, de mi suegra, que son esposas de pastores, nunca fueron pastoras, nunca tuvieron los títulos de pastores y siempre sirvieron a esta iglesia. Muchas veces sacando de su propia bolsa para servir a esta iglesia. Y pues podemos ir a las iglesias, gente que se dedica, que se esfuerza, que abre la iglesia, que cierra la iglesia, que limpia la iglesia, ¿sabes? Y no lo hacen por título. Lo hacen por el llamado que sintieron que recibieron de Dios. Pablo recibió un llamado de Dios. Y el llamado de Dios a Pablo lo impactó de tal manera que él dejó su título. Él era fariseo. Algunos estudiosos de la Biblia llegan a creer que Pablo estaba en el camino de ser un día el sumo sacerdote. Pues es una especulación muy interesante. Pero imagínense si fuera verdad eso. Dejar todo eso por el llamado que Cristo le hizo. Obviamente mucha gente dudaba del llamado de Pablo y quizá esa sea una de las razones por las cuales Pablo, cuando escribe sus cartas, siempre se presenta como apóstol de Cristo, porque él sí fue llamado por Cristo. Yo les decía eso en la introducción, que Cristo ya había elegido a Pablo para ser el sustituto de Judas. Él ya estaba separado para eso. Y Pablo juega un papel importantísimo en la estructuración de la iglesia. Pablo es el apóstol de la teología sistemática. Pablo es el apóstol que prepara la parte teológica de la iglesia. Prácticamente nuestra teología, como la conocemos hoy día, tiene mucho de su fundamento en los escritos de Pablo. Y eso es muy relevante. Porque recuerde que los apóstoles, a excepción de Judas, eran personas en su gran mayoría iletradas, que no tenían el conocimiento teológico necesario para estructurar la iglesia teológicamente. Pudiéramos decir que Mateo, el recaudador de impuestos, ¿no? Él quizá tuviera más preparación intelectual que los demás apóstoles, pero también es una suposición. Ahora, Pablo era preparado para esto y Dios lo sacó de su preparación, le dio nueva preparación y sus escritos son el pilar del evangelio, de la teología. Y la esencia de la teología paulina es el mensaje de la cruz. Pablo no se cansaba de hablar de Cristo. Pablo dedicaba su vida a hablar de Cristo y murió por hablar de Cristo. Fue preso por hablar de Cristo. Queridos, teología, yo siempre le digo eso a los jóvenes pastores cuando puedo y tengo el privilegio de hablar a jóvenes pastores. Teología es Cristo. No es cuánto sé, cómo sé, si no sé. Y la lección
La lección en el trimestre va a confrontar mucho nuestro conocimiento con el conocimiento de Cristo. El mensaje de la teología, el llamado de Pablo se basa en Cristo. Y querido, ese es nuestro llamado. Nosotros no fuimos llamados para ser miembros de iglesia, fuimos llamados para ser mensajeros de Cristo. Esfuérzate en eso, dedícate a eso. Vas a ver cómo la caminada espiritual en la iglesia cambia de color cuando yo entiendo que mi llamado no es calentar la banca de una iglesia. Mi llamado es anunciar a Cristo y este crucificado.